de la consejera Michelle Calvache. Está con nosotros don Javier Segarra, estamos en I-99, señor doctor Valencia. Javier Segarra va a comenzar, es el mayor de todos nosotros, por ende, con la entrevista. Por favor, adelante. Hola, doctor Valencia, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación y bienvenido al diálogo a través de las plataformas y del dial de la FM 98.9. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un saludo a todos ustedes y a la ciudadanía que nos escucha. El que patrocine usted a una integrante de el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿reflejaría qué, doctor? Bueno, nosotros como abogados en libre ejercicio profesional, pues en conjunto con el doctor Oscar Zúñiga Cabrera, quien me acompañó en la defensa, fuimos contactados por la consejera Michelle Calvache y el consejero Andrés Fantoni a fin de ejercer la procuración de sus derechos en la audiencia de seguimiento del dictamen constitucional 219-IC 2019, que se realizó el día de ayer ante el Pleno de la Corte Constitucional. ¿Defenderse de qué, por ejemplo, en el caso de ella en particular? No es una defensa, es una... hemos realizado un alegato técnico de los antecedentes de hecho y la subsunción en los elementos de derecho que consideramos la Corte Constitucional y la ciudadanía debe conocer con respecto a los procedimientos mediante los cuales el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por medio de la mayoría de sus integrantes, vulneró flagrantemente el dictamen constitucional 219-IC del año 2019, dictado por la Corte Constitucional. Justamente la audiencia de seguimiento a la violación de este dictamen, la Corte Constitucional señaló los parámetros en los cuales podrían intervenir los propios consejeros o sus abogados defensores. En este caso no hemos defendido nada, sino más bien hemos evidenciado los incumplimientos de la mayoría y también se ha evidenciado que por parte de los consejeros Calvache y Fantoni no ha habido ni acción y omisión que vulnere justamente este dictamen constitucional. Esta resolución que pueda tomar la Corte Constitucional, que obviamente no va a ser ni mañana, ni en 2 días, ni en 15 días, no sabemos realmente porque no hay un plazo, pero sí apuntaría a consejeros de participación ciudadana que han generado una situación con decisiones polémicas que a los ecuatorianos le llaman la atención, doctor Valencia. Bueno, realmente la ciudadanía tiene que saber que el dictamen constitucional IC 219-IC del 2019 tiene rango de norma constitucional y este rango de norma constitucional lo dio el propio constituyente. Partimos de una máxima que la soberanía radica en el pueblo, y fue el pueblo ecuatoriano quien decidió en las urnas blindar las actuaciones del Consejo de Participación Social transitorio por medio de esta consulta popular en el año 2018. De ahí partimos con este blindaje, ¿no? Y es la Corte Constitucional la que ha modulado mediante el dictamen interpretativo, en el cual, en el numeral 80, claramente establece que el Consejo de Participación Ciudadano definitivo no tiene autotutela, es decir, no puede revisar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Partiendo de esta intangibilidad del dictamen, que no puede ser tocado, no puede ser revisado, se dan un sinnúmero de actos por parte de los consejeros de mayoría, en los cuales directamente han afectado este dictamen constitucional y lo han tratado de revisar de una manera u otra que de existir el tiempo, pues lo podríamos explicar claramente a la ciudadanía. Doctor Valencia, el abogado Cepeda continúa con el diálogo. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muy buenos días, abogado. A ver, usted es el abogado, a mí me enseñó el doctor Héctor Romero Parducci en la universidad. El abogado es el defensor de su cliente, el jurista el defensor del derecho. Y aquí ya tenemos a una corte defendiendo el derecho y a ustedes abogados defendiendo a su cliente. El hecho es de que hay una intromisión perversa del Consejo de Participación Ciudadana, habida cuenta de que había una resolución blindada de la Corte Constitucional. Su trabajo y el del otro abogado es a los dos consejeros decir que si bien es cierto hubo esta infracción, ustedes no participaron, sus representados no participaron en esa resolución. ¿Estamos de acuerdo? Así es, completamente de acuerdo. El consejero Fantoni y la consejera Calvache nunca participaron
de las dos intromisiones que realizó el Consejo de Participación Ciudadana. En primer lugar, vamos a poner el contexto. Existe una acción de protección que se planteó en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Manabí, ante la Dirección Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la ciudadana Betty Mercedes Moreira, en fecha 12 de mayo del año 2023, presenta una petición concreta a fin de que se cree una veeduría por parte del Consejo de Participación Ciudadana para diagnosticar y evaluar, exactamente dice así la petición, las actuaciones administrativas de cese de funciones y designaciones de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sus representados cómo votaron ahí? Permítame, le indico porque aquí no hubo votación. Eso es lo que la ciudadanía tiene que conocer. Okay. Esto es un trámite que se presenta ante el Consejo de Participación Ciudadana y la representante del Consejo de Participación Ciudadana en Manabí, la doctora Mirta Jennifer Macías, responde a esta petición manifestando que no pueden dar paso a la veeduría por cuanto el dictamen constitucional se encuentra blindado. Es decir, no poseen autotutela. Ella operó el derecho. Exactamente, la actuación correcta. Posteriormente a esta negativa viene la ciudadana y presenta una acción de protección en Montecristi, cuando la ciudadana tenía su domicilio en Manta, según el Servicio de Rentas Internas. Presenta la acción de protección en Montecristi y el juez falla a favor de la ciudadana y determina que efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana está en la obligación de crear esta veeduría a fin de que se verifique y se diagnostique y se evalúe las actuaciones de la Corte Constitucional. Así lo dice el juez. Inclusive el juez en la resolución de manera coercitiva dispone y se previene que cualquier autoridad y personal del Consejo de Participación Ciudadana deberá dar todas las facilidades a fin de que se cumpla con esta veeduría. ¿Qué pasó? Vamos por, invoco su capacidad de síntesis para tener claridad. Luego de esto, ¿qué pasó? Muy rápidamente, en la primera omisión, comparecen a la acción de protección el presidente Vera por medio del abogado Intriago, que es el coordinador de asesoría jurídica, y casualmente se allana con la petición de la administrada en la acción de protección. Y en el numeral 8 del escrito que ellos presentan, dicen gravemente que la petición no afecta al dictamen constitucional y que por lo tanto se debe dar paso a la participación ciudadana. Ahí hay un juicio de valor del presidente Vera con respecto al fallo del juez constitucional de Montecristi. Esto es antes del fallo, esto es en la audiencia. La audiencia. Con un escrito se presenta y se ratifica en la audiencia. Y se dice expresamente que la petición ciudadana de acción de protección no vulnera ni limita el blindaje de la... Ahí lo paro. ¿Esta acción del presidente Vera debió haber sido una decisión corporativa o a título personal del presidente? Debió conocerse en el Pleno para que a nombre del Pleno se pueda responder. ¿Esto nunca llegó al Pleno? Nunca llegó al Pleno. Okay. Nunca llegó al Pleno. ¿Sí? Y posteriormente, una falla más grave todavía, que el juez de Montecristi lo señaló ayer ante la Corte Constitucional, una vez que se emite el fallo, no se apela por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Se adhiere fuera de término a la apelación realizada por la Procuraduría General del Estado. Dentro del término, el Consejo de Participación Ciudadana no ejerció el derecho de la apelación de la acción de protección. Sigámonos extendiendo ahí. ¿Cuál fue la posición de la Procuraduría General del Estado? La Procuraduría General del Estado, pues, apeló la decisión del juez por no estar de acuerdo, a pesar de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene personería jurídica propia. La Procuraduría únicamente participó como coadyuvante notificado dentro de la acción de protección por estar en juego los intereses del Estado, pero no representó al Estado como tal, por cuanto el Consejo tiene su personería jurídica propia. A pesar de eso, y a sabiendas de la obligación legal que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de impugnar la resolución, no lo hizo. A ver, estamos en el punto entonces de que el presidente de motu propio se allanó al fallo del juez de Montecristi. ¿De ahí qué pasó? ¿No apeló? Ya, no apeló, ¿de ahí qué pasó? El trámite judicial está todavía en desenlace, que la audiencia de apelación de la sala de la Corte Provincial de Manabí es el día viernes 29 a las 12 del día. En resumen, ese acto judicial no se llegó a consumar.
el acto judicial todavía no tiene una sentencia de segunda instancia. La sentencia de primera, pues como le dije, da la razón a la administrada y obliga al Consejo a que se inicie este proceso de veeduría. Y ojo, el Consejo de Participación Ciudadana, mediante sus funcionarios, llevaron a cabo este proceso de veeduría hasta filtrar las participaciones, que inicialmente hubieron 41 participantes, este momento quedan 19 que ya han pasado una fase de inducción. Es decir, se siguió todo el trámite de veeduría. Entonces, resumimos, la veeduría está aprobada por el juez constitucional, aceptada por el presidente de la Corte, sin haber ido a una decisión corporativa, pero está en stand-by hasta que se falle la segunda instancia. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Así es. Ya. Así es. Entonces, ¿cómo llega esto a sede constitucional para que se deriva sobre un hecho que todavía no se ha consumado? No, obviamente, la Corte Constitucional está dando seguimiento al incumplimiento del dictamen, por cuanto no podía, en primera parte, el juez no podía dar paso a una acción de protección, por cuanto hay una norma expresa que blinda el dictamen constitucional, y ha caído plenamente en una acción de prevaricato que tendrá que ser investigada por la Fiscalía, ¿no? Porque el juez no podía fallar en contra. Yo lo sigo interrumpiendo para seguir aclarando y discúlpeme que proceda así. Entonces, la Corte se está curando en salud diciendo, usted juez de Montecristi no pudo haber dado paso, venga acá a sede constitucional porque voy a analizar lo que usted está haciendo porque eso es evidentemente inconstitucional y atentatorio contra las normas que de aquí han nacido. ¿Estamos ahí clara la figura? Clarísimo. Okay. Igualmente la Corte llama al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y a los funcionarios involucrados y les preguntó expresamente, el doctor Jalil Lozada le hizo la pregunta al funcionario encargado de la administración de talento humano del Consejo de Participación Ciudadana y le preguntó si es que continúan con el trámite de veedurías, independientemente de la orden de la sentencia constitucional dada por el juez de Montecristi, y efectivamente así lo supo afirmar, que el Consejo de Participación Ciudadana continúa con el trámite y están en etapa de inducción a los participantes. Doctor es decir, Valencia, no se ha parado el trámite de creación de la veeduría para revisar las acciones de la Corte Constitucional. Doctor Valencia, muy buenos días, gusto de saludarlo. Es Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo está? Encantado de saludarlo. Mendoza. Buenos días. Buenos días. Varias veces he conversado con Michelle Calvache y con Andrés Fantoni, pero lo que más me llama la atención, y en buena forma, es la valentía y la gallardía de la consejera Calvache de presentar una denuncia por un documento alterado, lo que no solamente hace que sea un tema gravísimo como es el asunto constitucional, pero también el tema penal. Y ahí no me diga que solamente están embarcados los funcionarios de la coordinación eso tiene que ver directamente con los altos directivos del Consejo de Participación Ciudadana, doctor. Muy buenos días, licenciado Mendoza. Efectivamente, la denuncia que presenta la consejera Calvache es posterior a todo este trámite, pero obviamente el momento que la Corte Constitucional solicita a Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la documentación que sirvió de base, ¿para qué? Para la creación, esta es otra cosa y este es otro punto de incumplimiento del dictamen constitucional, que es la creación de una audiencia pública a petición de un colectivo jurídico popular denominado de esta manera, para que la fiscal general presente descargos sobre su título y sobre el desarrollo de un escrito científico que sirvieron de base para su concurso. El momento en que este colectivo le solicita a la Corte Constitucional, ahí sí comparecen 5 de los consejeros, incluido la vicepresidenta Bonifaz, y votan por la aprobación de esta audiencia pública, e inclusive dispone el Pleno con votos de mayoría que se oficia al fiscal subrogante a fin de que le inicie una investigación penal a la fiscal general del Estado por una presunta utilización de documentos falsos, es decir, el plagio de la tesis y la falsedad en este escrito de investigación falso, en teoría. Se oficia a la Universidad Central determina que no existe plagio ni existe un
una falsificación en el texto del informe de la fiscal, y de esta manera se continúa con un trámite de seguimiento. ¿Y qué es lo que buscaban? Reducir los puntos que la fiscal general obtuvo y proceder a una destitución. Ese era el fin y el objeto, obviamente en flagrante violación al dictamen constitucional. Cuando se le solicita las actas de las audiencias, ahí es cuando se envía por parte del Consejo de Participación Ciudadana documentos diferentes a los que la consejera Calvache tenía certificados por Secretaría General. Y es más, la propia fiscal general del Estado el día de ayer dijo que tiene un tercer documento que es diferente al que se envió por parte de Presidencia a la Corte Constitucional, la que tiene la consejera Calvache y la que tiene la fiscal general del Estado. Es decir, existen 3 documentos de una misma sesión que son completamente diferentes, y lo que se ha denunciado es justamente una falsificación de documento público que lo tendrá que investigar la Fiscalía General. Doctor Andrés Valencia, ¿a quién afecta directamente esta falsificación, esta sinvergüencería, esta barbaridad que usted me está contando? Por favor, ¿quiénes son realmente las personas que promovieron lo antes dicho? Esto es un fraude procesal que se presenta dentro de un expediente constitucional ante la Corte Constitucional, y obviamente será la Fiscalía General del Estado quien determinará los responsables de esta actuación. No somos nosotros los que podemos determinar, pero con los documentos que ha presentado la consejera Fantoni, justamente para que se inicie esta investigación, se determinarán los responsables. Pero lo que así como Ramiro lo interrumpía, perdóname que yo argumente, pero esto es una, por supuesto, es una verdadera cloaca, porque vimos todos, claro, nos comentó Michelle Calvache y el consejero Fantoni, uno firma electrónica y luego el otro firma, incluso es hasta burdo. Doctor, es increíble, doctor Valencia, cómo se pueden prestar para uno de estos temas, pero como, sí. Y eso tiene un agravante, y perdón que intervenga de nuevo, pero aquí me salta algo. Pero es que así es. Esa documentación que se envía a la Corte Constitucional, ¿a través de quién se la envía? ¿Qué funcionario la envía? Porque si se envía una información adulterada por parte de un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, el secretario o el jurídico que lo envió debe estar fuera, pues, ¿no? Por supuesto, entenderíamos que Secretaría General es el órgano en cualquier institución del Estado, el encargado de certificar los documentos, ¿no? Claro. Entonces, justamente por esa razón se pone la denuncia por parte de la consejera Calvache a fin de que se investigue quiénes son los responsables de que existan 3 documentos de una misma sesión que difieren diametralmente el uno del otro. Ya, ¿no? sin más. Pero el tema con esto es que el hilo siempre se rompa por lo más fino. Un secretario no va a actuar sencillamente. De acuerdo, pero partamos por el secretario fuera. Estoy de acuerdo completamente con lo que dice Ramiro. Y de doctor, ahí que el secretario cante. Sí, es exacto. Pero es que créame lo que es una barbaridad. Doctor, escuché también a Michelle Calvache decir que el presidente del Consejo la ha maltratado. ¿Usted escuchó también lo mismo? ¿Conversó con ella al respecto? ¿En qué sentido o a qué se refería? Bueno, hemos tenido varias conversaciones con la consejera. Justamente ella ha sido enfática en un trato discriminatorio, en un trato malo, un maltrato efectivamente recibido por parte de Presidencia, por parte de consejeros, justamente en las sesiones, y esto es un hecho de dominio público que está grabado inclusive en las sesiones del Pleno, el cual recibe pues como una mujer primero y como una consejera en segundo lugar, pues un trato, por decirlo menos, discriminatorio. Razón por la cual pues obviamente ella también ha realizado su queja, pero lamentablemente estamos frente a una institución, comparto el criterio de Ramiro García Falconi, el criterio que ustedes decían, una institución muy venida menos, en la cual se pudo evidenciar el día de ayer la calidad de los funcionarios que tiene dicha institución, cuando no pudieron plantear o contestar las interrogantes que realizó la Corte Constitucional. Realmente eso evidencia que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene un buen manejo. No tiene un buen manejo a tal punto que ha llegado a un incumplimiento de un dictamen constitucional que efectivamente, en base a lo que dispone el artículo 436, numeral 9, con todas las atribuciones que tiene la Corte Constitucional, inclusive podrá llegar a una destitución de los consejeros que vulneraron
este dictamen constitucional. Sí, yo escuché toda la audiencia ayer y creo que casi todos los que hacemos comunicación y derecho, y en general profesionales, lo escuché a usted, escuché a la consejera, escuché al concejal, a los principales de participación ciudadana, etcétera. Pero lo más grave de todo es el cinismo con que pretenden decir que ellos no han hecho nada, que han sido obligados por un dictamen de un juez constitucional, que ellos no sabían de los documentos, o sea, todo es o está realmente manejado, Ramiro, como que si todos, perdóname doctor, como que si todos somos bobos y ellos son inteligentes. ¿Sabe? Y se burlan del derecho y de la gente todos los días. Cuando el presidente de la Corte Constitucional lo inquiría al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, me acordé cuando en la Facultad de Derecho de la Católica nos tomaban el examen oral y le tocaba a un muchacho bobo y vago. O sea, yo no sé por qué me vino esa imagen, porque siempre, nunca falta alguien que sobra, ya, pero me dio vergüenza que ese tipo de personas hayan llegado a esas instancias de poder. Realmente es sorprendente, ¿no? Y lo que usted decía, rememorando al doctor Héctor Romero Parducci, yo me acuerdo también de las aulas universitarias acá en la ciudad de Cuenca, y al maestro Hernán Cuello García, que nos enseñaba que justamente la ignorancia de ley no exime a persona alguna, una máxima que se aprende en el primer año de derecho. Sí, señor. Entonces, justamente es increíble cómo los máximos personeros de una institución tan importante en el país, pues desconocen que un dictamen constitucional con rango de constitución, como bien lo dice el dictamen constitucional, puede ser vulnerado por una sentencia de cualquier juez de una ciudad, de cualquier ciudad. Por no se menosprecia la ciudad, sino cualquier juez puede venir y decir lo que sea. Entonces, usted está siendo realmente es muy grave. Doctor, usted está siendo muy elegante, fino. Nosotros pensamos que por lo menos, si no, que esto es, o se hicieron los que no conocían, que la ignorancia de la ley no es excusa, se hicieron. Usted está siendo muy caballero y me alegro que así sea. Pero está defendiendo a su cliente y no puede. Así es, lo entendemos, pero la verdad es que yo no tengo por qué. Sí. Como decía, la diferencia entre la inteligencia y la estupidez es que la inteligencia tiene límites. Y cuando ya el estúpido está en un cargo público, imagínense todo lo que puede pasar. La verdad que es terrible. Muy bien, va a seguir con la entrevista, doctor. Por favor, el licenciado Bolívar Bolo San Martín y luego el ingeniero Jaime Velázquez, que tienen más inquietudes para el doctor Benavides. Por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Gracias. Doctor, le voy a formular la misma pregunta que le hice a un colega suyo. El doctor Enrique Herrería ha dado un plazo de 72 horas para desvirtuar todo lo que ha hecho en estos momentos el Consejo de Participación Ciudadana, Control Social y todos los consejeros. Preliminarmente, lo que se puede, y de acuerdo a los analistas, se puede prever que obviamente van a ser destituidos algunos, pero usted representa a dos, Andrés Fantoni y Michelle Calvache. A mí lo que me llama la atención, doctor, es que sí, el fin de semana la consejera Calvache señala que como medida de atenuar lo que en un inicio se había hecho, y por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego fue entonces desvirtuado, lo que usted ha señalado en esta entrevista, el denominado fraude procesal. Mi pregunta es, ¿72 horas son suficientes, doctor, para desvirtuar? Y en el caso usted como representante, si se quiere, de estos dos consejeros, ¿qué es lo que tienen que señalar? ¿Hacer pruebas físicas, audiencias verbales como ya la hemos visto? ¿O hay algún tipo de audiencia especial, doctor Valencia? Gracias. Los procesos constitucionales se rigen en base al principio de formalidad condicionada. Es decir, no existe un procedimiento determinado en la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional a fin de poder evacuar pruebas o lo que sea. Se ha presentado toda una serie de descargos por parte de los consejeros Calvache y Fantoni a la Corte Constitucional y se ha indicado puntualmente cuáles son las vulneraciones al dictamen constitucional que ha provocado presidencia del Consejo y los vocales de mayoría. Todo eso se ha dicho. La Corte lo tiene muy claro, inclusive el doctor Ali Lozada, en el momento que realizó las preguntas,
se adelantó inclusive a nuestra intervención ante el Pleno y si estos puntos que nosotros pusimos, el doctor Ali Lozada ya los dijo. Es decir, la Corte lo tiene muy claro, sino que en base al principio y a la garantía de seguridad jurídica e inclusive derecho a la defensa, abrió esta audiencia pública a fin de que todos expongan las situaciones. Por lo tanto, estas 72 horas servirán a los consejeros de mayoría y al presidente Vera para presentar cualquier descargo adicional que tengan después de sus intervenciones. Nosotros, pues, lo hemos dicho todo, hemos descargado, no tenemos nada, ningún descargo que realizar por cuanto ni el consejero Calvache, ni la consejera Calvache, ni el consejero Fantoni han incumplido el dictamen. Al contrario, se ha denunciado el incumplimiento de este dictamen, nos hemos opuesto a las votaciones, se ha votado en abstención inclusive cuando ha tocado pronunciarse, razón por la cual pues nada tenemos que desvirtuar, al contrario, nos mantenemos firmes en la petición que hemos hecho de que se proceda conforme a derecho y se destituya aplicando el artículo 436, número 9 de la Constitución de la República. Una más de mi parte para darle luego paso al ingeniero Jaime Velázquez, quien también tiene inquietudes. Doctor Valencia, ¿cuándo podríamos conocer, de acuerdo a su experiencia, obviamente, usted no es parte de la Corte Constitucional, pero de acuerdo a su experiencia, ¿cuándo podríamos tener los ecuatorianos ya conocimiento en firme de lo que resuelva la Corte Constitucional? Bueno, realmente la Corte Constitucional debería pronunciarse lo más pronto posible, inclusive a mi concepto debería pronunciarse antes del día viernes, por cuanto el día viernes tiene que existir un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de la Corte Provincial de Manabí frente a la acción de protección planteada. La audiencia de apelación o la audiencia para apelación está fijada para el día viernes 29 a las 12 horas en la Corte Provincial de Manabí. Yo pensaría que la Corte Constitucional debería pronunciarse antes de esa fecha. Yo creo que, yo no soy experto en leyes, doctor, pero si ya están todas las pruebas en la mesa y se las han revisado, yo también considero que esta semana ya deberíamos tener conocimiento al respecto. Vamos con el ingeniero Jaime Velázquez, quien tiene más inquietudes. Adelante, Jaime. Gracias, Enrique. Buenos días, doctor. La verdad es que gracias por tenerlo por acá. Y lo que llama la atención muchas veces es justamente el análisis que se hace con respecto a una acción, ¿no? Y lo que mucha gente se pregunta, inclusive en la defensa del presidente de la Corte, del Consejo, es que decía que no existía acto administrativo que se haya realizado para poder justamente ser, digamos, juzgado por una violación al acto constitucional al que se refiere esta investigación. ¿Cómo se puede decir entonces, o cómo se puede llegar a una institución si efectivamente no hubo un acto administrativo según el presidente? No lo estoy diciendo yo, sino lo que él dice, y que inclusive va a ir a exigencias internacionales o jurisprudencia internacional para que se respeten sus derechos. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Bueno, en primer lugar, no solamente hay un acto administrativo, hay varios actos y varias actuaciones administrativas y del Pleno en las cuales efectivamente se vulnera el dictamen constitucional. Justamente, por ejemplo, el hecho de conocer la petición del colectivo no me acuerdo cómo se denominaba, creo que Seguridad Jurídica o algo así, pero al conocer la Corte, el Consejo de Participación, esta petición y proceder en el Pleno a votar por realizar esta audiencia pública en la cual se convocaría a la fiscal general, ya es una primera vulneración al dictamen constitucional. No se podía dar paso a revisar algo que fue dispuesto por el Consejo Transitorio. Eso estaba blindado, la elección de la fiscal estaba blindada, razón por la cual no se podía dar paso a que se revise esa actuación. Y la Corte lo dio paso. Entonces, yo no entiendo cómo se pretende tapar el sol con un dedo, cuando es evidente, y de la documentación del propio Consejo de Participación constan los audios y las actas en las cuales se dio paso a esta veduría e inclusive se ofició por parte del Consejo de Participación Ciudadana a varias instituciones, inclusive la Fiscalía Subrogante, a fin de que se inicie una investigación penal en contra de la ministra fiscal. Entonces, realmente, ¿cómo se puede decir? No existen actos con los cuales se puedan demostrar que hemos incumplido el dictamen cuando la verdad es otra. Correcto, y ir a instancias internacionales, porque hablaba de esto el presidente, bueno, puede darse un caso que debe ser un revés para el gobierno, o sea, por
es que aquí viene digamos, la disyuntiva, ¿no? La Corte Constitucional da una sentencia y probablemente esté bajo derecho y sea lo correcto. Pero luego de eso tiene el derecho, digamos, el sentenciado a ir internacionalmente a la Corte de Derechos Humanos, si no estoy mal, que es lo que él decía, pues para poner su posición. E inclusive podría darse caso de que la sentencia sea favorable. Y en ese momento el gobierno, digamos, es quien tiene que dar marcha atrás con la sentencia de la Corte Constitucional o algún tipo de sentencia que involucre algún resarcimiento económico para el individuo que hoy en día es el acusado. Bueno, tenemos que aclarar que estamos frente a decisiones del máximo organismo de control constitucional y de justicia en el Ecuador. La Corte Constitucional en este país es el máximo organismo de justicia. Por lo tanto, lo que se está analizando es el incumplimiento a la norma constitucional, porque el dictamen tiene rango de norma constitucional dada por el pueblo ecuatoriano, que es el órgano constituyente. Por lo tanto, el incumplimiento a la norma constitucional puede ser alegado como medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo digo que no. Y esta es la tesis que manejaba el abogado del presidente, que sí, que acudirán. Es más, le anticipaba a la Corte y le decía, vean, señores de la Corte Constitucional, ustedes no tienen competencia para sancionar. Falso. Falso. Claro que tienen competencia para sancionar en tanto y en cuanto se incumpla la norma constitucional que todos los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a cumplirla y todos los ciudadanos estamos obligados a cumplirla. Por lo tanto, cuando frente a un incumplimiento, yo no veo la forma en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a conceder medidas cautelares frente a una sentencia o frente a una decisión de la Corte Constitucional por una vulneración de un dictamen constitucional. Para mí no hay vía. Doctor, el tema, la última pregunta de mi lado ya para agradecerle por su tiempo. ¿Usted cree que los jueces hoy en día, que son aparentemente en cualquier parte del Ecuador y en cualquier juzgado, pueden dar este tipo de acciones de protección? Esa acción o ese mecanismo, digamos, para proteger, digamos, entre comillas, los derechos de todo ser humano del Ecuador, ¿es correcta la interpretación? ¿Es mal interpretada por los jueces? ¿Es por desconocimiento o es por intereses particulares? Lamentablemente, en las circunstancias actuales, no se puede generalizar, pero hay muchos jueces que han prostituido la acción de protección. Y uso este término tan fuerte porque realmente se la concede al mejor postor. Y obviamente, salvo excepciones y muchísimas y honrosas excepciones, hay jueces muy buenos, pero la propia Corte Nacional de Justicia, por intermedio de su presidente Iván Saquicela, ya ha propuesto la creación de juzgados constitucionales, es decir, que existe un principio de especialidad a que conozcan justamente estas acciones de protección y las tramiten apegadas a la Constitución y a la ley. Se ha escuchado que ahora se conceden acciones de protección inclusive para cobrar letras de cambio. Esto no puede ser, en sí no hay vulneración de derechos constitucionales. La acción de protección es una garantía jurisdiccional que contempla la Ley de Garantías Jurisdiccionales con la Constitución de la República, justamente para prevenir o para resarcir la vulneración de derechos constitucionales, más no de cualquier derecho, y ahí es donde tiene que darse el análisis. La preparación de los jueces debe ser adecuada, buscando un principio de especialidad. Lo que no sucede, pero bueno, esperemos que se corrija. Doctor, queremos agradecerle muchísimo al doctor Andrés Valencia, que es procurador, pues obviamente, de los consejeros Andrés Fantoni, abogado patrocinador de la consejera Michelle Calvache. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos verlo pronto nuevamente. Muchas gracias de sus órdenes. Doctor Valencia, muy agradecido. Muy y solo terminamos con lo que decía Couture. Para ganar un juicio hay que tener la razón, saberla exponer y que se la quiera reconocer. En efecto. Tenga usted muy buenos días, doctor. Tenga buena mañana. Muy buenos días. Un gusto. Gracias. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. ¿Sabe?